Bienvenidos todos a nuestra séptima edición de la serie de webcast en el marco del COVID-19 y la preparación empresarial, una mirada hacia el futuro. En esta séptima edición estaremos tratando el riesgo de fraude y la conducta irregular, el camino a una nueva normalidad empresarial. Durante la mañana de hoy estaremos acompañándolos nuestros ponentes María Azuaje, directora de Risk Consulting de KPMG en Venezuela, y Alfredo Story, gerente de Risk Consulting para el área forense de KPMG en Venezuela. Y mi persona, Iván Briceño, socio a cargo de los servicios de Risk Consulting para KPMG en Venezuela. Primeramente, quería repasar una serie de acuerdos internos para que la dinámica sea más fluida e interesante para todos nosotros. El primero de ellos es asegurarnos de mantener nuestro micrófono en silencio durante toda la presentación. Para asegurarnos que nuestro micrófono esté en silencio, tenemos que ver que esté resaltado en rojo en nuestros diferentes aplicativos. En segundo lugar, comentarles que durante esta presentación vamos a ver preguntas a manera de sondeo que van a poder accesar en el panel de sondeo de sus herramientas, de su aplicación. En estos momentos deben estar visualizando ya la primera pregunta. Los resultados de sus respuestas van a ser incorporados durante la presentación de nuestros ponentes y va a ser un poco más interactivo a manera de que podamos vincularlas con sus preguntas y respuestas. En ese sentido, tendremos un espacio de 10 minutos para responder sus preguntas y sus comentarios, inquietudes en la sesión de preguntas y respuestas que hemos dispuesto al final de este webcast. Sírvanse, por favor, enviar todas sus preguntas y respuestas a medida que las vayan identificando, que vayan ocurriendo, mediante la herramienta del chat. Finalmente, en caso de necesitar asistencia, pueden contactar al usuario WebMeeting.be directamente, quien gustosamente les podrá atender. Sin más preámbulo, entonces, comencemos ya entrando en materia con lo que es el riesgo de fraude y el COVID-19, el camino hacia la nueva normalidad empresarial. Bueno, gracias a todos los asistentes por estar en esta dinámica el día de hoy, donde vamos a tocar los temas de cómo esta situación coyuntural que estamos viviendo ha sido puente para la ocurrencia de algunos posibles hechos irregulares y conductas poco éticas. El COVID-19, adicionalmente de habernos traído una emergencia sanitaria, también nos trajo nuevos conceptos al dinamismo y la rutina diaria. Conceptos como el distanciamiento social, el confinamiento, el teletrabajo o el trabajo a distancia han sido conceptos poco conocidos o desconocidos para algunos. Esto como consecuencia ha traído que tuviéramos que adoptar medidas alternativas para asegurar la continuidad de nuestras operaciones. Estas medidas han traído también como consecuencia flexibilizar controles y políticas que se han convertido en brechas y oportunidades para que los delincuentes puedan materializar algún tipo de hecho delictivo dentro de nuestra organización. El COVID ha sido un puente, ha sido un mecanismo por el cual, por las actividades que hemos dejado de hacer, las políticas que hemos flexibilizado, se ha convertido en un puente para poder generar la ocurrencia de hecho regular. El COVID también nos ha traído aprendizaje, nos ha traído técnicas nuevas de cómo operar, cómo adaptarnos a esto, pero esto no ha sido por elección, sino ha sido por reacción. La reacción es dada por no estar preparados a lo que venía, no saber qué iba a pasar, la desinformación, el miedo ha sido también unos factores de los que han ayudado a que tuviéramos que flexibilizar esos controles y esas políticas que ya tenemos robustas en nuestra organización. Vamos a hablar un poco de cómo esta situación del COVID propicia hechos irregulares y delitos dentro del marco empresarial que tenemos. Adicionalmente de todo lo que comentó Alfredo, de todo este tema de las regulaciones, un tema de contingencia, de que hay muchísimo resguardo, de que llegó la pandemia, nosotros consideramos o pensamos que todo esto trajo también consigo mucha incertidumbre. No
sabemos cuándo va a terminar esta situación de emergencia, no sabemos cuándo va a terminar en algunos países, si las empresas van a continuar con su normalidad, etcétera. Hay muchísima agitación, hay muchísimo teletrabajo, hay muchísimo confinamiento. Entonces, toda esta incertidumbre, junto con la sorpresa, activa ciertas condiciones que junto con las restricciones nuevas y junto con toda esta incertidumbre genera muchísima oportunidad. La oportunidad no es algo nuevo. La oportunidad saben que existe desde hace muchísimo tiempo y se asocia con el tema de comisión de delitos con el mismo triángulo del fraude. Él te habla de hay racionalización, hay motivación y hay oportunidad también. En la mano derecha van a ver las preguntas de la encuesta. Agradecemos por favor sus respuestas. ¿Qué queremos saber acá nosotros? Queremos conversar un poquito sobre qué tan posible es que su empresa sea víctima de irregularidades en este concepto. Nosotros sabemos que el hecho de existir una incertidumbre y una sorpresa ha generado muchísima más oportunidad dentro de la, para la comisión de muchísimos delitos. ¿Por qué? Porque hay flexibilización de controles, hay muy poca o quizás ha disminuido muchísimo la cantidad de controles que se están colocando en los procesos. Todo esto genera y propicia o inclusive impacta en la detonación de que existan nuevos modelos para la comisión de actos irregulares. Entonces, bien, si queremos saber un poco la opinión de los presentes sobre qué tan probable es que su organización sea víctima de una irregularidad en el entorno actual. Sabemos que hay muchísima incertidumbre, sabemos que es fácil de algún tipo de irregularidad por la misma condición de la emergencia. No es muy sencillo que, o sea, o no es muy difícil que básicamente ahorita existan alguna comisión de actos irregulares. Ustedes ven que ha aumentado muchísimo y las irregularidades no son nuevas. Las irregularidades pueden existir desde hace muchísimo tiempo. Somos presa fácil de ellas. Las irregularidades o la comisión de conductas irregulares en un entorno normal existen, siguen allí, están presentes siempre, solo que ahorita con toda esta situación se aumenta muchísimo la probabilidad de que quizás seamos víctimas de algún tema irregular. Seguimos esperando unos segundos más mientras que todas las personas responden a nuestras encuestas. Allí tienen diversas opciones, básicamente muy baja, baja, media y muy alta, en función de cómo ustedes han visto la situación en cada una de sus organizaciones, cómo han percibido o cómo creen ustedes que se ha movido la situación en sus organizaciones. Ustedes más que nadie saben cómo funciona cada uno de sus procesos internos, dependiendo inclusive de la industria, dependiendo del área donde se desenvuelvan, saben cuál es su normalidad y ustedes mismos conocen básicamente qué, qué tan posible o qué tanta probabilidad exista que su organización sea víctima de algún tipo de actividad irregular. Es bastante interesante esto. El 30% de nuestra audiencia habla de que tiene una probabilidad media de que sean víctimas de algún tipo de conducta irregular en el entorno actual. Entonces, vamos a hablar un poco de las cifras, ¿no? Ahí, Transparencia Internacional habla del índice de percepción de la corrupción. Esto no es algo nuevo, esto ya es algo que viene saliendo desde hace muchísimo tiempo. Ustedes pueden ver allá el mapa donde básicamente se observa que los países que están en un amarillo bastante tenue
son aquellos países donde la percepción de corrupción es menor y los países en donde se observa como un color rojo mucho más profundo son países en donde la percepción de corrupción es muchísimo mayor. Entonces, bien, ¿qué trae todo esto como consecuencia o qué dicen también los organismos de control internacionales? Hablan de que hay más de 18.000 reportes asociados a COVID-19. Hay otras organizaciones de control que dicen que tienen más de 30 denuncias diarias por concepto de estafas asociadas a COVID-19. Hay un porcentaje de aumento bastante grande de los ataques cibernéticos. Hay muchísimo phishing ahorita, hay muchísimo ransomware asociado básicamente a que muchísima gente está trabajando desde su casa, ¿no? Entonces, los, los delincuentes, si se quiere, aprovechan toda esta oportunidad para comenzar a hacer ataques cibernéticos. ¿En qué se traduce todo esto? En que existen pérdidas monetarias que son incalculables. Algunos artículos de Transparencia Internacional hablan de 500.000 millones de dólares en pérdidas del sector salud cuando existe cierta normalidad, cuando no hay una emergencia. Sin embargo, ahorita con la emergencia todo esto se puede extrapolar. Entonces, bien, todas estas cifras son básicamente la traducción de la materialización de un riesgo de fraude. La situación coyuntural que vivimos ha abierto posibilidades a la ocurrencia de riesgos de fraude y otras conductas poco éticas. Esto ligado a causas como la rapidez con que buscamos soluciones para asegurar la continuidad de nuestros negocios, la flexibilidad que le damos a los controles y políticas por motivos de rapidez, también son causas eh, que nos hace susceptibles a este tipo de hechos delictivos. La desinformación, el miedo, la incertidumbre, operar rápido, basados en el miedo, también nos genera esto. Recurrir a información no confiable, información de fuentes no oficiales, nos hace ser susceptibles a este tipo de situación. No mantener el foco en la operatividad nos ha hecho doblegar mecanismos de prevención que teníamos adecuados en otras empresas, como por ejemplo puede ser el conocimiento de un tercero, de un proveedor de servicios, enfocados en que necesitamos actuar de manera rápida, de manera ágil, nos saltamos esos controles que son necesarios para poder prevenir algún hecho irregular o ser también usados como medio de comisión de algún tipo delictivo. Asegurar la operatividad mediante maniobras de emergencia, saltarse los controles típicos, recurrir a terceros que no conocemos o no tienen un historial económico o comercial fuerte, recurrir a esas personas que quizás no tenemos la seguridad que nos vayan a cumplir con esos insumos para mantener la operatividad y después caemos en un espacio que no contamos con esa información o suministros para poder cumplir con nuestros procesos básicos para la operatividad y asegurar esa operatividad, que es lo que hoy en día se buscan todas las empresas dentro de esta coyuntura que estamos viviendo. Adicionalmente, de la desinformación, de la rapidez, de la flexibilidad de esos controles, tenemos como consecuencia de lo que vivimos esas nuevas actividades que no eran recurrentes, como el teletrabajo o el trabajo a distancia. Esta también es una causa que genera posibilidades de que se materialice algún riesgo, motivado a que esa conectividad remota también nos hace susceptible a ataques cibernéticos, al uso de URLs fraudulentas, uso de apps fraudulentas o ataques en phishing. Entonces, esto es un poco de las causas que se presentan durante el COVID que pueden materializar algún hecho irregular dentro de nuestras empresas y ser susceptibles a un tipo de fraude o otro hecho delictivo dentro de esta coyuntura que estamos viviendo. A continuación vamos a ver una pequeña pregunta respecto a que nuestro público nos indique, para ustedes, ¿cuál es la modalidad que creen que puede ocurrir con mayor probabilidad? Entendiendo lo que hemos venido hablando,
de lo que el COVID nos ha generado como empresa, cómo hemos tenido que actuar con rapidez, cómo hemos tenido que actuar con agilidad y hemos tenido que flexibilizar esos controles que teníamos previamente, que creen que se haya podido materializar o se pudiera materializar por estas causas. Percibiendo que las empresas hoy en día son susceptibles a lo que hemos venido hablando, a lo que hemos venido viendo respecto a temas como estafas, corrupción, delitos de ataques cibernéticos, delitos relacionados con proveedores, con terceros, desconocimientos de estos terceros. Entonces quisiéramos conocer un poco la opinión de la audiencia con que estamos compartiendo hoy. Damos un tiempito para que puedan responder de forma de ver la opinión de ustedes. También queremos enmarcar este tema de la probabilidad con entender y ver que ya el COVID se ha convertido en un puente que podía materializar un hecho de irregular por la dinámica que estamos, con la dinámica que estamos trabajando ahorita. El mejor ejemplo, el teletrabajo. Esa es una dinámica que no tenía contemplada muchas empresas, no tenían contemplada muchos empresarios para poder operar con normalidad. Entonces hemos tenido que adaptarnos a esa eventualidad. Hemos tenido que ir evolucionando, hemos tenido que ir siendo ágiles. Entonces, esta es uno de los ejemplos de lo que ha pasado. Entonces, bueno, vamos a ver la respuesta. Sin embargo, vamos a hablar un poco de esas tipologías también más adelante. Vamos a hablar de lo que son los ataques cibernéticos. Vamos a hablar un poco de lo que son esas URLs fraudulentas que están siendo ahorita usadas por los delincuentes. Y entendiendo que estas tipologías no son nuevas. Estas tipologías son tipologías adaptadas a la situación que estamos viviendo. Eso hace el delincuente, eso hace el defraudador. Él no innova, él muta. Él trae esas situaciones a las que estamos viendo ahorita. Bueno, mira, podemos ver cómo la audiencia, aquí hay dos tipologías mayor votadas, canales de compra y comisión y sobreprecio. Tendrían que ver mucho estas dos tipologías, motivado que los canales de compra en las que busca insumos y esos insumos podían tener como consecuencia sobreprecio o pagar comisiones para poder obtener ese insumo o servicio que necesitamos para asegurar la operatividad de nuestras empresas. El phishing está como tercero, que es una de las tipologías, no nada más el phishing, sino también cualquier otra actividad que tenga que ver, tuviera que estar relacionada con la parte de seguridad de cyber. ¿Por qué? Porque nos estamos prestando para eso, por el tema del teletrabajo, el trabajo a distancia, recurrir a muchas de esas herramientas tecnológicas donde necesariamente necesitamos conectividad y acceder por VPN a sitios de trabajo y otros temas. Entonces, como estamos hablando ahorita un poco de las situaciones que destacan dentro de la coyuntura que vivimos, tenemos el phishing, tenemos sitios web fraudulentos, tenemos app fraudulentos que se ha comenzado a ver. También ha tenido un repunte las estafas con procura, caridad e inversiones. Y por último, adiestramiento, que es una nueva metodología que están usando los defraudadores durante esta época de pandemia. Bueno, la procura, como todos sabemos, estafa donde prometen dar algo y no terminan dando, y se ve afectado el empresario porque no puede asegurar esa continuidad, que es lo que estamos buscando. La caridad se ha visto afectada porque, bueno, la situación que vimos, la gente busca asegurar ayudar a alguien con esas ONG. Entonces esas ONG algunas veces son suplantadas su identidad, otra vez son otras ONG son fraudulentas, y con esto lo que buscan es lucrarse de la situación que estamos viviendo. Los adiestramientos. Hemos visto cómo hoy en día, algo similar al teletrabajo, también está el estudio a distancia. ¿Qué trae esto como consecuencia? Hemos visto ofertas falsas, ofertas de personas o instituciones que dicen ser aliados de instituciones conocidísimas o de personalidades catedráticas, y ofrecen cursos, seminarios, diplomados, que realmente son falsos. Hace el defraudado, hace el desembolso, y después cuando va a recurrir a su diploma o el curso,
no existe y se ve entonces afectado. La suplantación de identidad, lo que veíamos ahorita con la caridad, es una tipología que está pasando mucho. Adicionalmente a esto, el robo de identidades, el robo de cuentas, podemos poner de ejemplo plataformas como Netflix, donde han sido víctimas de constantes ataques para poder adueñarse de esas cuentas y después, bueno, venderlas y tener un lucro ahí. Uso de canales irregulares para abastecimiento. Esta situación podemos verla durante y post pandemia. ¿Por qué? Porque ahorita por tener la agilidad, la rapidez de asegurar esa operatividad de nuestras empresas, recurrimos a canales poco habituales, poco conocidos. Proveedores sin ningún registro histórico o comercial que nos asegure que van a cumplir o que realmente esa mercancía o suministro que nos esté dando proviene de algo lícito. Entonces, necesitamos recurrir a ellos para asegurar nuestra operatividad, pero sin embargo, pudiéramos tener ahí latente algún riesgo reputacional, un riesgo legal o algún riesgo financiero que pudiese destaparse ahorita o posterior a la situación que estamos viviendo hoy en día. Fíjense que dos de las situaciones que destacan acá son dos riesgos de fraude, dos fraudes que son pilares de lo que dice la ACFE. Tanto la corrupción como la apropiación indebida de activos no son nuevos. Son fraudes o son modalidades que existen desde hace muchísimo tiempo. La corrupción, cuando hablamos de ella, no solamente nos referimos al sector público, sino también puede ocurrir en el sector privado. Todas estas modalidades asociadas a conflicto de intereses, a gratificaciones que se hagan por la concesión de algún tipo de contratos, comisiones que se cancelen por algún tipo de facilidad, por alguna contratación, por conseguir algún tipo de bien o servicio, por alguna compra también entran dentro de la corrupción. Puntos como extorsión, etcétera, también entran allí. Entonces, no solamente hablamos acá del sector público, también hablamos del sector privado. Cuando se refiere el punto de apropiación indebida de activos, esto es algo que quizás ahorita aumente en mayor porcentaje, porque la flexibilización de controles que tienen las entidades, y no solo de controles en procesos internos asociados a su productividad y a su prestación de servicios, sino controles asociados a, a acceso físico de la compañía, por ejemplo, se han debilitado. No es la misma cantidad de controles, no es la misma cantidad de vigilancia que tienen. Probablemente algunos sistemas de seguridad no están funcionando y eso permite que dentro de la entidad ocurra sustracción de activos. También puede suceder que exista mal uso de activos, que se estén utilizando los activos para cosas que no son para lo que ese activo está diseñado, por ejemplo. Adicionalmente, hablamos también un poco del uso indebido del email corporativo. Se están utilizando el email para asuntos que que no son asociados directamente a la entidad. Se están utilizando emails personales para información que corresponde a la entidad. En el sector de los seguros, pues es muy riesgoso porque pudiesen existir reclamos de pólizas asociadas a vehículos, bienes muebles, etcétera, y que probablemente el accidente no ocurrió. Entonces, bien, luego de que hablamos de las situaciones que destacan en esta coyuntura, hablamos que existen muchísimos impactos de todos estos riesgos, pero entonces, ¿cómo se ven materializados estos impactos dentro de las entidades? Primero puede ser en penalidades y sanciones, no necesariamente asociadas a, por ejemplo, leyes y normativas de un país en específico, sino también a conductas irregulares que haya cometido algún empleado y el equipo de control interno de gobierno corporativo decidan una sanción por ese tipo de conducta. ¿Okay? Entonces, tenemos las dos áreas, penalidades y sanciones hacia las empresas y penalidades y sanciones hacia el recurso humano. También esto puede suceder. Se pueden incrementar los gastos de investigaciones o pueden crearse gastos de investigaciones para aquellas entidades que aún no sean o nunca hayan tenido una investigación interna
porque generalmente la empresa quiere saber qué pasó en su proceso. La empresa quiere saber qué va a hacer con la situación que ocurrió. Quiere saber si efectivamente hubo una conducta irregular o no. Entonces, el incremento en ese tipo de gasto o en el tipo de esfuerzo, en ese esfuerzo que tiene que hacer el gobierno corporativo de la entidad por saber qué pasó, se traduce en esto, en impacto en los gastos de investigaciones. Pueden existir pérdida en la reputación y pérdida de confianza en el mercado. Cuando una empresa ya no es totalmente confiable, la reputación de la misma hacia el mercado y hacia otras empresas del mismo sector tiende a disminuir. De igual manera pasa con el mercado. Esa pérdida de confianza del mercado puede traducirse básicamente en una pérdida inclusive de clientes, en una pérdida de ventas, en menores ingresos, en menores inversiones. Por otro lado, tenemos probabilidad de que exista un impacto por incumplimiento de contratos. Nosotros podemos ser proveedores de servicio o podemos estar recibiendo servicios. Hay un riesgo grande que los contratos no se cumplan tal cual como se establecieron. Normalmente en las empresas hay muchísimas cláusulas y el equipo de legal lo maneja perfectamente, entiende y sabe que hay que colocar cláusulas para cubrirse de riesgos que existen y que ya son conocidos, pero probablemente se colocaron riesgos asociados a una emergencia sanitaria, se colocaron cláusulas que estén asociadas a este tipo de emergencia. No lo sabemos. Tendrían que hacerse una revisión de eso para validar si efectivamente esto se hizo. ¿Qué puede traducirse? En que algún proveedor de servicio, por ejemplo, o algún proveedor de mercancía decida incumplir algún contrato y decir, yo no voy a proveer este servicio por la situación de pandemia. Ahora bien, hay un impacto importante en la moral de los empleados. Hay un impacto importante en el recurso humano de la entidad. ¿Por qué? Porque, ¿por qué existe una pérdida en la moral de los empleados? Esta situación de incertidumbre, esta situación de emergencia, impacta en la persona en sí. Inclusive el no saber cuándo puede retornar a la normalidad, cuándo sus hijos pueden nuevamente ir al colegio y cuándo pueden ir a hacer un mercado normal. Las cosas básicas afectan la moral del empleado y afectan su inteligencia emocional. Entonces, puede existir también cierta pérdida de moral en cada uno de ellos y que eso impacte inclusive en una disminución de la productividad. Todo esto, aunado a la situación de emergencia, generó un impacto en los gastos de las compañías, porque normalmente en las compañías no se estaban haciendo quizás gastos asociados a todo este tema de insumos médicos y actualmente pues se están haciendo e inclusive se aumentaron los gastos de traslado. Ahora, enfocándonos en qué hacer después, qué hacer o qué tenemos nosotros que atender para lograr, para lograr poner en orden o para lograr organizar toda esta situación. Primero, tenemos que evaluar la continuidad del negocio. Habría que saber si podemos seguir operando, si la empresa tiene el músculo financiero y el músculo operativo y el recurso humano para seguir operando. Todo este tema va asociado a gestionar la crisis, ser gestionadores de esta crisis desde nuestro interior hacia nuestro exterior. Nosotros tuvimos que aprender muchísimas veces a gestionar la crisis desde nosotros mismos y desde la sorpresa. Nadie esperaba que esto nos iba a llegar de esta manera. Entonces, hay que gestionar la crisis, hay que evaluar la continuidad de negocio. Mundialmente han visto que muchísimas empresas han decidido cerrar sus puertas por esta contingencia. Ahora bien, es muy importante que las empresas hagan una evaluación de la estructura de control interno, de la gestión del gobierno corporativo, de su estructura de control per se, que evalúen si todos los riesgos de fraude que ya tenían en place le surgieron algún cambio. Normalmente con esta emergencia, la situación hace que las modalidades de fraude cambien y que inclusive los riesgos de fraude de cada uno de los procesos
de los sectores comiencen a mutar. Entonces tenemos que analizar bien por cada uno de los procesos, por cada una de las áreas de la compañía, inclusive por las ciudades y los países donde está nuestra compañía, que los controles que teníamos diseñados para la mitigación de riesgo de fraude efectivamente lo estén mitigando actualmente y con miras también a que lo mitiguen en un futuro. Ahora bien, entendemos que durante toda la emergencia hubo ciertas transacciones que fueron quizás sorpresivas o transacciones que no fueron normales. Entonces, es necesario monitorear todas estas transacciones, monitorear todo el relacionamiento que hubo con nuevos proveedores y tenerlos amarrados, saber con quién nos relacionamos, saber a quién le pagamos, saber dónde desembolsamos nuestro músculo financiero, dónde estábamos invirtiendo durante todo este tiempo. Esto es un trabajo, evidentemente, que es mancomunado de todas las áreas de la organización y de los sectores de cumplimiento. Entonces, bien, hay también que recordar que existen reglas, que existen normas, que existen leyes, que existen regulaciones. Y también hay que recordar que todas estas normativas, procedimientos internos, leyes y regulaciones deben acompañarse con el cumplimiento de las mismas. De nada nos sirve tener diversos tipos de reglas y normativas y un cúmulo de información de qué es lo que debemos hacer si ese cumplimiento no se da. Entonces, bien, ¿qué respuestas empresariales tenemos nosotros para esto? Tenemos que entender que lo no tradicional surgió. Tenemos que entender que básicamente nosotros hicimos un cambio en nuestra modalidad de negocio, en nuestro modelo operativo durante un tiempo que duró la emergencia. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que ser un poquito más cautelosos, tenemos que entender que todas estas operaciones hicieron un cambio bastante fuerte desde desde la raíz de nuestra organización. ¿Nos tomó por sorpresa? Sí, pero tenemos que ser ahorita cautelosos, tenemos que comenzar a entender que todo esto fue una situación emergente que probablemente pueda suceder, probablemente se pueda extender en el tiempo. Sin embargo, tenemos que tomarlo con calma, tenemos que hacer un análisis, una introspección, tenemos que hacer un análisis de retrospectiva y ver qué aprendimos. Tenemos que entender que podemos salir fortalecidos de esta situación y qué vamos a hacer de ahora en adelante. Hay que aumentar el foco en la debida diligencia, hay que aumentar ese foco en saber, en el conocimiento de nuestras terceras partes, saber quiénes son nuestros proveedores, quiénes han sido los nuevos empleados que entraron a la organización e inclusive tenemos que hacer un cambio probablemente en nuestras políticas y procesos. Tenemos que mancomunar básicamente personas, herramientas, inversión y contratos. Los contratos son necesarios, van a venir nuevas inversiones, van a generarse muchísimas herramientas nuevas y todo esto se tiene que hacer de la mano de nuestra gente. Entonces, tenemos que hacer allí algún tipo, quizás, análisis para generar las respuestas que necesite cada una de nuestras empresas. Ya abrimos ya abrimos las preguntas que van asociadas básicamente a qué actividades de control se flexibilizaron en su organización. Esto va basado en la experiencia de cada uno de ustedes. Si flexibilizaron de repente la segregación de funciones, si hicieron algo asociado a control interno. Esto es más para conocer cuáles han sido las respuestas que ustedes han tenido dentro de su organización durante este tipo de emergencia. Normalmente en Venezuela no hay muchísima información sobre el sector privado, sobre estadísticas asociadas al funcionamiento del sector privado. ¿Okay? Sin embargo, ustedes más que nadie conocen cómo funcionan sus empresas internamente y pueden analizar exactamente cuáles fueron estos quizás mecanismos de control o actividades de control que fueron flexibilizados durante este tiempo. Esperamos un poco más mientras que nuestro equipo hace el análisis de la encuesta y genera la información.
El camino a esta nueva normalidad en las organizaciones es bastante importante. Hay que entender que esto es una emergencia, tenemos que entender que el conocimiento inclusive de nuestra organización internamente ha sido mayor porque comenzamos a entender y a conocer quizás algunos procesos que nosotros no sabíamos, no solo de la empresa interna, sino también del sector, lo cual permite que exista un aumento de las capacidades inclusive de nuestra gente, ¿no? Aumenta esa gestión de crisis, aumenta ese factor sorpresa, hace que cada uno de nosotros y cada empresa pueda obtener algún tipo de insumo de toda esta emergencia. Sobre todo porque las empresas han tenido que hacer esos análisis introspectivos sobre qué es lo que debo hacer, cómo gestiono yo esta crisis internamente. Entonces, bien, acá viendo un poco los resultados, podemos observar que, en primer lugar, pues ustedes indican que en más de una de las opciones que les ofrecimos, de segregación de funciones, estructura de control interno, monitoreos y auditorías, se tuvieron que flexibilizar. Y en segunda posición, pues la segregación de funciones, sí, porque muchísimas veces alguna persona no estaba disponible y pues tenía que básicamente tomar otra persona su posición para seguir operando. Eso fue algo que se generó como factor sorpresa y como gestión de la crisis. ¿Qué podemos nosotros hacer para salir adelante? ¿Qué podemos seguir? ¿Qué podemos hacer para este nuevo camino a la normalidad? ¿Cómo podemos nosotros hacer que esta operatividad de la organización continúe? Entonces, bien, hablando ya un poco en los minutos finales, quisiéramos conversar un poco con ustedes sobre esta nueva normalidad, este new normal, este nuevo camino que se nos abre luego de todas estas experiencias que vivimos durante la emergencia. Primero, el mantener la transparencia y la rendición de cuentas. Entendemos que existió muchísimo descontrol probablemente, existió la sorpresa, existieron transacciones que no eran regulares, existieron asociaciones con empresas nuevas, con proveedores nuevos, inclusive con empleados nuevos. Pero todo esto tiene que reportarse, todo esto tiene que reportarse a las casas matrices, tiene que reportarse a las juntas directivas, a las asambleas de accionistas, a las estructuras de control interno de la compañía, a los oficiales de cumplimiento. Es necesario que todos estos procesos, todas estas operaciones que se afectaron, toda esta información que no es del todo correcta, se comunique para poder tomar las previsiones y saber qué podemos hacer para contener cualquier otro tipo de riesgo que se nos presente por este tipo de actividad. Entonces, bien, incrementar la debida diligencia, el saber con quién nosotros nos vamos a relacionar de ahora en adelante, con quién nos relacionamos antes y durante esta emergencia es sumamente necesario. ¿Quiénes fueron esos nuevos proveedores que entraron en juego? ¿Quiénes fueron esas entidades, fundaciones, organizaciones sin fines de lucro a los cuales nosotros comúnmente o durante esta emergencia le dimos algún tipo de donación? ¿Con quién participamos en campañas de financiamiento colectivo? Entonces, todo el equipo de cumplimiento de las organizaciones, sean muy grandes o sean muy pequeños, sean grandes corporaciones o sean empresas familiares, deben hacer un esfuerzo en que en aplicar todos estos programas antifraude, en reformularlos como hablamos anteriormente, en hacer auditorías internas, en revisarse internamente, en investigar qué pasó durante todo este tiempo, saber realmente qué pasó en las entrañas de nuestras corporaciones, pero sobre todo que saber que tenemos que ser resilientes, saber que tenemos que salir fortalecidos de toda esta emergencia, con un cúmulo de conocimientos nuevos, con una gran cantidad de experiencia que podemos aplicar a posterior para ser mejores empresas. Pero tenemos que ser solidarios también ante la adversidad. Sabemos que hay proveedores que también están en esta misma condición. Sabemos que nuestros recursos humanos, nuestros colaboradores, también están en ciertas emergencias. Entonces, mantener
la resiliencia y la solidaridad ante esta adversidad es clave. Sí, adicionalmente tenemos, como estamos hablando antes, conocer lo no tradicional, ser cautelosos. Cuando vayamos a usar esas herramientas que no tenemos mucho conocimiento o poco conocimiento, como son transacciones financieras poco habituales, recurrir a ese mecanismo de restitución de insumos o de servicios que son necesarios para mantener la operatividad de nuestro negocio, tenemos que ser muy cuidadosos cuando vayamos a hacer eso. Entendiendo que ahorita por los temas de flexibilización y controles hemos tenido que recurrir a medios alternativos, por ejemplo, las transacciones financieras como criptomonedas y PayPal, por tener la poca posibilidad de recurrir a transacciones o al banco, a cheques o a efectivo. Entonces, estos medios no tradicionales, entenderlos, conocerlos y ser cautelosos y cuidadosos cuando vayamos a recurrir a ellos. Si no los conocemos, experimentar un poco para asegurarnos en cuanto a no cometer ningún acto que permita la ocurrencia de un hecho irregular. El foco. Mantener el foco en la gente, en las terceras partes, en las finanzas y promover una cultura de riesgo. En nuestra gente, mantener el foco en incentivar, motivar a las personas, guiarlas en cuanto al teletrabajo y trabajo a distancia, mantenerlas informadas de cómo debe ser esa dinámica, cómo son las medidas preventivas, para que mediante esa conectividad remota no seamos susceptibles a un ataque cibernético, a un phishing, a no entrar en esos dominios falsos, a no entrar a esas URLs fraudulentas que pudiesen perjudicar a la empresa. En las finanzas, ser muy cautelosos y tener el foco ahí, motivado a que esto es lo que nos permite mantener la continuidad y la operatividad de las empresas, entender que todas esas relaciones que podamos tener con terceros no pueda tener un impacto financiero, algún riesgo, reputacional también y legal, entender que tenemos que conocer no nada más el riesgo inherente a asociarnos con alguien, sino también el riesgo operativo, ya que tenemos que tener seguridad de que esa persona nos va a cumplir con la contratación que estamos haciendo, con esos insumos, para poder generar y mantener la continuidad de nuestro negocio. Esto va a ser también muy importante hacia el camino de la nueva normalidad. También tenemos que analizar el entorno legal y regulatorio del país. Esta situación que nosotros estamos viviendo, como hemos tenido que adaptarnos nosotros, también se ha tenido que adaptarnos las nuevas legislaciones, los entes reguladores. Por tal motivo, de seguro van a salir nuevas normativas exigiendo cumplimientos más robustos. El compliance va a jugar un papel muy importante. Temas donde los entes reguladores van a poner el foco en un ejemplo claro son esas transacciones financieras que quizás no están reguladas o no estaban 100% dentro del marco legal, van a buscar cómo las introducen para prevenir delitos y conductas irregulares, por ejemplo, la legitimación de capital. Esto va a ser algo nuevo y cuando existen regulaciones, cuando existen normativas, los delincuentes buscan alternativas para poder saltarlas y poder buscar cómo romperlas. Por último, tenemos esta pequeña reflexión donde decimos si su organización realmente está preparada para la nueva normalidad. Una pregunta que damos abierta para todos ustedes, de manera de reflexión para después de esta pequeña sesión que hemos tenido. Ahora vamos a iniciar con la sección de preguntas y respuestas. Sí, damos espacio en este momento a la sesión de preguntas y respuestas, donde hemos recibido de varios de nuestros participantes, algunos de ellos conocidos del sector financiero y otros relacionados al tema de la debida diligencia. Y quizás, Alfredo, esta pregunta es para ti, ¿no? ¿Cuál, en tu visión, serían algunas recomendaciones que tienes para hacer un mejor y más continuo monitoreo de transacciones sospechosas? Quizás un poco enmarcado tanto en el ámbito de la banca y del sector financiero y también en el sector no financiero. La debida diligencia de cliente, la debida diligencia de los relacionados, un poco el conoce a tu cliente, conoce tu tercera parte. ¿Cuáles mecanismos visualizas que pueden ayudar a las áreas de cumplimiento normativo y en general a las áreas de negocio con respecto a la obtención de la información para un mejor conocimiento de cliente y una mejor debida diligencia? Ok, bueno, en cuanto a las transacciones que pudiesen generar alertas, debemos entender que por la situación que pasamos, pudimos haber flexibilizado controles
lo que trae como consecuencia que no pasamos todas esas transacciones o no monitoreamos todas esas transacciones como normalmente lo hacemos. Entonces deberíamos hacer una cadena y buscar pasar esas transacciones y revisarlas minuciosamente para entender si efectivamente no generan ninguna alerta. La situación que vivimos nos ha hecho ser más ágiles y hacer las cosas más rápido, lo que quiere decir que pudimos habernos saltado algún control. En cuanto al conocimiento de terceros, hacer mucho hincapié en la documentación que le solicitamos al tercero, entender desde cuándo el tercero pudiese presentar esas relaciones comerciales, tener este entendimiento cuándo fue constituido. Y por último, entender quién es el último beneficiario de esos prospectivos clientes o proveedores. Porque pudiese ser no necesariamente la persona con que estamos interactuando ahorita, sino pudiese tener un histórico comercial y se vale de eso para generarnos una confianza y después poder nosotros ser susceptibles a algún hecho irregular. Entonces, la mejor práctica sería conocer el histórico total de ese cliente o de ese prospectivo proveedor que pudiéramos tener una relación comercial ahorita o posterior. Muchas gracias. También pasa un poco el tema por comprender el estado actual de nuestro país y de nuestras estructuras, ¿no? Empezar a mirar un poco más hacia lo que es la digitalización del conocimiento de tu tercera parte, empezar a familiarizarnos con temas como las identidades digitales, que son tendencia a nivel mundial y van a tomar fuerza en situaciones como esta, en despersonalizar o desmaterializar del aspecto físico la debida diligencia y el conocimiento del cliente, apalancarse y desarrollar mecanismos digitales que permitan hacer este proceso de manera continua mediante la obtención, administración y análisis de data de los perfiles transaccionales y de negocios y reputacionales de estas terceras partes. Tenemos también otra pregunta que la dejo abierta a cualquiera de los dos ponentes, al que quiera contestar, y de antemano les comento que pudiese ser profundizada en nuestros próximos webinars cuando toquemos el tema de ciberseguridad, que es con relación a la reciente venta de información privada en el dark web, en el mercado negro de información de cyber, de cómo visualizamos quizás que estas situaciones que se están viendo más día a día logren impactar a la empresa venezolana y cómo gestionarlas, ¿no? ¿Qué tan relevante ven la profundización o la promoción, el tener a mano información de este tipo como un elemento motivacional para posibles hackers venezolanos o posibles defraudadores que quieran apropiarse de esa información? Ok, bueno, tenemos que tener en cuenta que ahorita por la eventualidad que vivimos, somos muy susceptibles al uso de a redes y el trabajo en distancia. Entonces, debemos buscar alternativas, invertir en controles preventivos donde nos permitan hacer un monitoreo constante y tener esa defensa para que no seamos susceptibles o no tengamos la disponibilidad de un ataque de un ciberdelincuente o de un hacker. Las tipologías están variando y no necesariamente tiene que venir un ataque hacking para que veamos un riesgo materializado en nuestras empresas. También están las URL falsas, las app falsas, los phishing, que lo están usando mucho con el entorno que estamos viviendo, con la desinformación, con información falsa referente al COVID, correos masivos de la Organización Mundial de la Salud. Son temas que estamos viendo hoy en día. Entonces, la prevención y la inversión en la prevención y la concientización a los empleados es también fundamental. Que entiendan que el uso debido de las herramientas que proporcionan las empresas, el uso debido de los equipos, el uso debido de la conectividad que tienen y también concientizar en dónde pueden ingresar y dónde no deberían ingresar y cómo deben reportar esas alertas para tener alertas tempranas y tener maneras de prevenir cualquier incidente dentro de la organización. Sí, rescatando un poco allí varias ideas de la gente que estaba comentando. También es necesaria la prevención, siempre va a ser necesaria. Nosotros, como personas que trabajamos en la prevención de riesgo de fraude, tenemos que entender que tener controles que permitan minimizar la comisión del acto irregular o que ese riesgo se materialice es primordial.
hacer esto en conjunto con todo el equipo de cumplimiento, que se genere una estrategia de riesgo lo suficientemente robusta para hacerle llegar a nuestros empleados y a nuestros terceros que estamos expuestos a un cúmulo de riesgos en el ambiente. Esto es como el virus, básicamente. Nosotros no vemos los riesgos de fraude, solamente cuando se materializan es que sentimos el impacto. De igual manera pasó con la enfermedad. Cuando ya tuvimos el virus encima, es que básicamente vimos cuál era el impacto real del virus. Entonces, generar una estrategia de información que sea preventiva, generar un montón de actividades, generar un cúmulo de actividades que permitan detectar si hubo algún tipo de intromisión, que permita evitar cualquier daño a la entidad es fundamental. La prevención y la detección y el cómo la empresa va a responder ante toda esta situación. Muchas gracias. Agregaría solamente que hay que gestionar estas amenazas desde una perspectiva integral. Muchas veces tendemos a pensar que solo la amenaza es externa y descuidamos un poco el entorno interno de la organización, que es donde en muchas oportunidades ocurren o nacen los principales ataques o los ataques que estamos viendo cada vez más frecuentemente en nuestro país. La empresa venezolana sufre en gran medida una serie de ataques que son detonados por un error humano interno o por una debilidad interna en los mecanismos, en los sistemas y en las herramientas de prevención y detección. La siguiente pregunta es para María José y nos comentan o nos solicitan que por favor profundicemos un poco más en el uso indebido de los activos dado a la situación de COVID, un poco en relación a el empleado que puede estar trabajando remoto o el empleado que puede tener acceso a algún activo de la organización y que se puede perder de vista el cómo está utilizando y gestionando estos activos en función de la correcta utilización para el cual fue destinado. Okay, normalmente las empresas tienen un control estricto de sus activos. Si no lo tenemos, creo que puede ser una buena oportunidad para comenzar a identificar todos los activos que nosotros tenemos. ¿Con la finalidad de qué? De saber dónde están en cada momento. Primero, por ejemplo, una empresa de transporte, sus activos principales son sus vehículos. Entonces, tenemos que saber en todo momento dónde están nuestros vehículos y que los mismos sean utilizados para las rutas a las cuales están designadas. La mayoría de nosotros estamos trabajando desde casa. Tenemos que saber cuántos computadores tenemos, quiénes están utilizando los computadores, validar que los contratos de comodato existan, que estén actualizados, que una persona sea la responsable de uno de esos equipos. Es quizás un poco más difícil validar qué información está manejando la persona con este tipo de activos, porque al estar conectado a una red que es privada y de su casa, no es la red empresarial, los equipos de tecnología quizás no puedan monitorear tan fácil a qué internet o a qué páginas web están accediendo cada uno de los empleados. Pero al menos el saber dónde están esos activos es sumamente importante. No solamente la apropiación indebida de activos se asocia con, por ejemplo, un computador o con un transporte, con un vehículo. También puede asociarse inclusive con sustracción de dinero. Eso tenemos que verlo. Actualmente hay manejo de efectivo en la calle por el tema de la emergencia. Entonces tenemos que saber y tener bien controlado eso. Puede suceder inclusive que exista un aumento en los reembolsos de gastos. Hay que tener cuidado con eso, porque puede aumentar inclusive los gastos que realmente no sucedieron. O sea, probablemente hay gastos que se vayan a reportar que no sean asociados realmente a la pandemia o que sean gastos inflados. Entonces, muchísimas veces esto también va asociado al uso indebido de activos, porque las finanzas o el dinero es un recurso de la organización. Muchas gracias, María José. Tenemos un participante que nos va a presentar un caso de la vida real, pero lo vamos a dejar para el cierre de nuestra ponencia del día de hoy. Quizás vamos a dar chance, estamos justos con el tiempo, pero tenemos
tiempo para 2 preguntas más. Y la siguiente pregunta nos comenta, ante la disminución de los trabajadores disponibles por medidas de higiene y movilidad, ¿cómo decido qué área o departamento priorizar para mantener la empresa en marcha? Yo le agregaría un poco, y te la dirijo a ti, María José, también, en el sentido de, más que priorizar, es cómo asegurarnos de que tomemos las medidas necesarias para garantizar que el negocio puede continuar en marcha en función del personal que tenemos disponible. ¿Cómo ves la priorización, si la ves, de contar o disponer con un personal y con otro no? El definir personal clave y cómo habilitarlo a él para que puedan desarrollar sus labores. Cada empresa es un mundo particular e inclusive pueden ser del mismo sector, pueden ser de la misma industria, pero cada empresa tiene un espíritu propio. Entonces, los equipos de dirección de cada una de esas empresas tienen que hacer un análisis interno para identificar realmente cuál es la necesidad actual y, basados en esa necesidad, identificar realmente cuáles serían esos empleados o cuáles serían esos procesos que tienen que seguir funcionando. Quizás algunos priorizarán en la parte de la productividad, porque son, por ejemplo, del sector alimentario. Dirán, yo no puedo disminuir mi productividad de alimentos, no puedo quitar una red de distribución. En el sector salud dirán, necesito los médicos, tienen que seguir trabajando, las enfermeras tienen que seguir allí. Quizás me voy a manejar con la mitad, voy a manejar solamente emergencias, pero hay que hacer un análisis interno, tanto por sectores, por industria, como por cada una de las entidades y validar internamente realmente cuáles son esas prioridades para poder identificar y salir al paso a la emergencia. Muchas gracias, María José. La pregunta final para cerrar el espacio de preguntas y respuestas y darle el paso al testimonio de Carlos, que nos quiere compartir sobre robo de suplantación de identidad, un caso de su experiencia. Se la dirijo a Alfredo y es un poco en relación a cómo visualiza él, o la dejo abierta tanto a Alfredo como a María José, cómo visualizan ustedes las potencialidades de el uso de blockchain para lo que es la gestión, el monitoreo y el control de las operaciones de la empresa. Si ven que es una herramienta útil para esos fines, para gestionar, y cuáles son sus reflexiones al respecto. Ok, bueno, el uso de nuevas alternativas para asegurar la continuidad de las operaciones de las empresas es algo que hemos conversado durante la sesión de hoy. Es lo recurrente, lo que están buscando los empresarios, lo que están buscando las organizaciones. El blockchain, siendo una alternativa nueva, pudiese traer como consecuencia el desconocimiento. Entonces, si la vamos a usar, sería conocerla primero, conocerla para crear políticas y controles en su utilización e implementación dentro de la entidad, como transacciones con blockchain, tener en cuenta, como hiciéramos con cualquier otra transacción que pudiésemos hacer con otra plataforma financiera, tener en cuenta niveles de protocolo, niveles de permisologías, usuarios y etcétera. Es una alternativa que se puede adecuar a la situación que estamos viviendo, una nueva alternativa que de seguro va a venir al porvenir y una nueva alternativa que como nos estamos adaptando a lo que estamos viviendo y a lo que viene en el futuro, debemos diseñar controles y parámetros que nos permitan tener la prevención ante todo en la implementación y en el uso de esta y otros tipos de herramientas que nos aseguran la operatividad de la empresa. Sí, muchísimas empresas actualmente están incursionando en todo este tema de blockchain y es importante entender que el desconocimiento nos hace presa fácil de cualquier tipo de riesgo, no solamente de riesgo de fraude, sino de riesgos legales y de incumplimientos tributarios, etc. Entonces, primero, conocer cómo funciona, entender que inclusive al eliminarse los intermediarios y descentralizando toda la gestión, entonces los riesgos se transfieren, porque antes quizás con una institución bancaria normal, el riesgo se le transfiere es a la entidad bancaria,
pero ahora probablemente tienes riesgos asociados a otros usuarios que tú no los ves. Entonces, todo el tema del primero conocer cómo funciona, incursionar allí si efectivamente sabemos cómo funciona y ya cuando entendamos cuáles son los riesgos para poderlos minimizar. Muchas gracias a ambos. Un poco también las posibilidades, compartir que las posibilidades de blockchain son infinitas. Es clave lo que comenta Alfredo de conocer esta herramienta, estar familiarizado, porque eso nos va a permitir conocer sus ventajas y sus desventajas, conocer a qué nos expone, cuáles son los riesgos de utilizarla. Pero también hay una serie de ventajas sumamente poderosas cuando aplicamos la tecnología blockchain a lo que es el monitoreo continuo de las transacciones, el seguimiento, la auditoría permanente, la auditoría continua de procesos en la cadena de bloques. También la aplicación para actividades y procesos regulatorios y de cumplimiento que estaríamos cayendo en el ámbito del RegTech. Y la diferente funcionalidad que tiene para cada uno de esos. Pudiésemos vincularlo incluso a la pregunta anterior que hablábamos de la debida diligencia. Entonces, el blockchain es un ámbito con un gran potencial que está vinculado principalmente a la habilidad de la organización de transformarse y volverse en una empresa digital. De acuerdo al nivel de madurez y de desarrollo que tengan nuestras organizaciones para moverse y migrar sus productos y procesos al espacio digital, pues podremos sacarle mayor provecho a lo que es las tecnologías basadas en blockchain. Pasemos ahora entonces, si la tecnología no nos permite, habilitamos el micrófono para el compañero que quiere un poco compartir su experiencia y le daría la introducción conversando quizás cuando pregunta si hay modelos, vayámoslo a decir de cierta manera, modelos de referencia o un plan de contingencia contra la suplantación de identidad tras el pago de alguna transacción. Y me permito decirles que no hay una fórmula mágica, no hay planes a seguir, sino el mejor plan es la prevención, el mejor plan es la protección. Entender que la información es quizás el principal activo de cada una de nuestras organizaciones. La información es lo que primero debemos proteger, no solo por su valor, la capacidad de ser monetizable hoy en día, sino también por el riesgo reputacional y la exposición que puede dejar nuestras organizaciones. Entonces, tengamos presente siempre esto para gestionar de manera consistente y contundente nuestra seguridad de la información en los diferentes procesos y transacciones que maneja nuestra organización. Entendamos también que en Venezuela todavía estamos en un estado muy incipiente de seguridad y de protección de datos. Tenemos países en la región que ya están mucho más avanzados que nosotros, donde se le obliga a cada organización a tener mecanismos robustos de protección de la información privada y confidencial de todas las personas y organizaciones con las que nos relacionamos. Sí, adelante, Carlos. Compártenos nuestra experiencia, por favor. Muy buenos días a todos. Qué bueno que existen este tipo de emprendimientos, de discusiones y de directrices para todos los que trabajamos o hacemos comercio local en Venezuela. Déjenme hacer una pequeña introducción de mi persona y voy con las experiencias. Trabajé hace bastante tiempo con banca privada, banca de negocios, y desarrollé cierta política posterior a ello para transacciones de compra y venta de moneda, por la política de conocer a tu cliente, saber que las operaciones mías podían ser limpias en el mejor de los casos. Pues realmente compro y tomo moneda de terceros. Voy con mi experiencia. Regularmente, para garantizar la operación, yo hago las labores del compensador. Soy un banco más. Y mis transacciones todas son
son domésticas. Yo llamo transacciones domésticas, transacciones pequeñas de 20, 30, 50, $100. Hace un año ya, poco más, tengo un muy buen cliente que trabaja con motos superiores y me da una oportunidad, me dice, mira, ven acá, me están llamando de Venezuela, no estoy en Venezuela en este momento, pero la persona es de mi total confianza, fue mi tutora de tesis, necesita cambiar dinero para comprar una casa, algo así, poco más, poco menos. Resulta que contacto a la señora, cerramos la transacción para el lunes porque me habían hablado un fin de semana. El lunes comenzamos el contacto, validamos tasas, hacemos todo. Me pide el pago por un banco donde no tengo la habilidad de pagar grandes montos. Sin embargo, bueno, me valgo del apoyo del tercero que tiene el monto para hacer el pago. Y habiendo validado ya la identidad, o sea, entendiendo yo que la persona que me estaba hablando era la misma persona que le había hablado a mi cliente, que era la persona que decía ser, hago el pago. Regularmente no lo hago, siempre soy, como digo, soy el compensador, pero quien me está refiriendo a mí, a la persona, es un industrial de segunda generación, una persona muy hábil, una persona muy sagaz, una persona con tantas más habilidades que yo, que bueno, sencillamente si determino de que si él tiene la confianza sobre esa persona, no es necesario hacer mayores validaciones. Total, en concreto, la pérdida fue $2.300. Me tardé 14 horas más o menos en volver a reconectar todo, conectar con mi cliente, porque él estaba fuera de Venezuela, está en Europa. Bueno, se originó todo este desmande. Bueno, yo tuve que cumplir la transferencia, la transacción, por lo que ya citaron antes, el riesgo reputacional. Lo mío es un negocio de boca a boca, pero puertas atrás o de este lado de la pantalla, siempre procuro validar fondos, procuro validar quiénes son las personas. Regularmente hago suficientes preguntas como para que el que quiera intentar hacer actos ilícitos reales salga corriendo, porque entienda que sabe que se está topando con algo. Y recientemente, hace poco menos de un mes, me sucedió lo mismo, pero quizás aprendí de mi experiencia y lo que hice fue detener la operación. Le dije, señor, yo soy el compensador, si usted no va a transferir los dólares, no puedo tomar la operación. El señor se molestó, dijo que bueno, que como él iba a hacer eso si él era de confianza de otro más que me estaba refiriendo. Sencillamente me lo saqué de encima, eso era más o menos las 6:30 de la tarde. Al día siguiente, a las 10 de la mañana, me alerta el que me lo había referido y me dice, mira, ese señor le robaron el celular al médico cardiólogo de mi papá y estaban utilizando el celular del cardiólogo de mi papá para conseguir dinero. Carlos, te pediría por favor concreto porque estamos sobre el tiempo y se cierra la sala del webcast. Ok, nada, comparto estas experiencias. ¿Por qué? Porque es el día a día de muchos. Quizás no son operaciones tan complejas como las que trabajan ustedes como organización, como auditores y consultores de seguridad, pero es el día a día. Poco a poco, de lo sencillo va pasando a lo complejo. Y esto era lo que yo quería compartir con ustedes. Les agradezco la oportunidad. Vale, muchas gracias. Para reflexión final sobre tu comentario, yo pienso que aplica perfectamente tanto a lo pequeño como a lo macro. Y ahí la clave es la debida diligencia, el conocer a tu tercero, el conocer a tu cliente y conocer a la otra punta de la transacción, sea un proveedor, sea un cliente, sea un intermediario. ¿Por qué? Porque la comunicación directa y el conocimiento es lo que nos va a brindar el mejor nivel de tranquilidad, de seguridad para cada transacción. Como tú bien lo dijiste, aquí quizás el elemento de confianza que había era una llamada y el empersonamiento de alguien conocido, pero un factor que para todos nosotros debe ser ya muy bien conocido es la doble verificación, tal cual como hacen las herramientas de tecnología en revalidar que en verdad sea la persona que dice ser, es la clave para evitar que seamos víctimas de algún tipo de estafa de esa naturaleza. Nunca vamos a tener suficientes controles, siempre tenemos que ser impredecibles, aplicar un control más, aplicar algo distinto a lo que apliqué
la vez pasada, que nuestro patrón de verificación no sea predecible, que nuestro patrón de verificación sea suficientemente profundo y a la vez práctico para garantizarnos la seguridad y proteger la experiencia del cliente o de la persona con la que estamos interactuando. Con estas palabras finales, pues no me queda más que agradecerles a todos su participación y invitarlos a que nos acompañen en la próxima serie de webinars que estaremos desarrollando para ustedes durante los próximos días, y que nos sigan también en nuestras redes sociales de KPMG en Venezuela, donde siempre estamos posteando contenidos para ustedes de interés para toda la comunidad de negocios del mercado venezolano. Muchas gracias.